vamos a ver otro de los enemigos con los que el creyente tiene que enfrentarse, y es el mundo. La palabra mundo significa muchas cosas, y el significado lo da las palabras que están alrededor de ella, o sea, el contexto, qué cosas se dicen. Por ejemplo, si yo digo, todo el mundo me está atendiendo menos Alex, entonces entendemos que todo el mundo significa algo ahí. Pero cuando decimos, como canta Louis Armstrong, Wonderful World, qué maravilloso es el mundo, y habla acerca de las flores, del arco iris, del cielo azul, y concluye, qué maravilloso es el mundo, pues la palabra mundo adquiere otro significado. Supóngase que estamos en el año 1999 y estamos esperando el gran acontecimiento de cambio de siglo, que vamos a pasar al año 2000. Y decimos, todo el mundo está atento con el cambio de siglo. Entonces ese mundo está significando otra cosa. O si decimos, el mundo está loco, loco, loco. Entonces el mundo quiere decir otra cosa. Tengo un amigo que le llamaba a su mujer, le decía, tú eres mi mundo. La mujer se enojaba porque era media gordita. Entonces la palabra mundo significa muchas cosas. También en la Biblia vamos a encontrar que la palabra mundo adquiere diferentes significados. De ahí que puede producir alguna confusión cuando Dios diga en alguna parte, no améis al mundo, y en otra parte encontremos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo? Acá Él lo ama y acá me pide que no lo ame. Es porque la palabra mundo significa varias cosas. Vamos un poquito a entenderlas. En primer lugar, la palabra mundo puede referirse al universo que Dios ha creado o al planeta Tierra, es decir, al planeta en una forma física. Por ejemplo, dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Se está refiriendo al planeta Tierra y a todas las cosas que hay dentro. Y en Efesios 1:4, cuando dice que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, la palabra mundo estará indicando el planeta Tierra, desde antes que se creara, que fuese fundado. Por un lado, la palabra mundo lo podemos entender así, como el planeta físico. También la palabra mundo puede referirse no al planeta físico, sino a los habitantes humanos, al conjunto, al género humano que lo habita. Muchas veces hace alusión a toda la multitud de gente o a un grupo. Por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra ahí mundo se está refiriendo al conjunto de todos los hombres que la habitan, porque de tal manera Dios amó al mundo, a los habitantes. Pero también puede referirse a un sector. En Romanos 1:8, ahí Pablo da gracias, dice, doy gracias por vosotros en Jesucristo, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pues él está hablando de los pueblos y las naciones que lo rodeaban y que él conocía. O en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo significa solamente los que estaban bajo el imperio romano. Se está refiriendo a un grupo de personas. Entonces ya ven que la palabra mundo va adquiriendo un propio significado de acuerdo a lo que se va diciendo. Hemos visto que puede referirse al planeta físicamente o a los habitantes que en ellos hay. Tanto el planeta como los habitantes fueron hechos por Dios y fueron hechos buenos. En la Biblia se utiliza la figura de las muchas aguas para figurar a los hombres, a los habitantes, a la multitud. Por ejemplo, en Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, que nos da a entender que tú tienes que ayudar a las multitudes, dar de lo tuyo a ellos. La palabra mundo es una palabra latina que viene del griego cosmos. El significado de ellos es limpio y elegante, o arreglado y ordenado, porque Dios así lo hizo al planeta Tierra funcional y muy hermoso, y hizo a los hombres como una de las máximas cosas que ha creado, muy hermosas. Y la multitud de gente que se le ve desde esa perspectiva de Dios, del significado semántico de lo que es el mundo, es multitud de aguas tranquilas y ordenadas. Pero no lo vemos así ahora a las aguas,
sino que las aguas están alborotadas, están violentas, son peligrosas, son devoradoras de los que caen en ella. Así encontramos ahora a la humanidad, no está tranquila como Dios lo hizo. Y ahí entramos en ese significado de mundo que la Biblia lo llama malo. Y no es a la cantidad de gente, sino son a ideas, a sus hechos, a sus obras, a su pensamiento, a su filosofía, a su sistema. Ese es el mundo del cual la Biblia nos advierte para apartarnos de ella. Es la parte del mundo que se va a censurar. Desde el principio ha sido mala. Génesis 6:5 encontramos, por ejemplo, vio Dios que los hombres que habitaban la tierra se habían vuelto malos y que todo pensamiento que había en ellos era de continuo solamente el mal. Dios los destruyó, porque esto fue previo al diluvio. Después se repobló la tierra y siguió siendo la maldad del hombre de la misma forma. En Miqueas, por ejemplo, encontramos esto que dice: faltó el misericordioso en la tierra, no se encuentra quien haga misericordia ni justicia. Ningún recto hay entre los hombres, todos acechan por sangre y cada cual tiende una red a su hermano para hacerlo caer. Violencia, agresividad por todas partes. El mundo está agitado, está convulsionado. El sistema del mundo. Esta es la definición de mundo de la cual la palabra de Dios nos advierte. Cómo el hombre se está desenvolviendo para hacer sus cosas, su pensamiento, su filosofía. Por eso entonces encontramos el concepto de mundo que cambia ahora la semántica de la palabra mundo, que ya no es ordenado, que ya no es elegante ni limpio, sino es un caos. El mundo, un sistema organizado de la vida humana que actualmente está corrupta. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo. Se refiere a este sistema, a esta organización de la vida humana. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del mundo, no del Padre. El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el mundo que la Biblia nos señala como mala y del que tenemos que cuidarnos. Estas aguas turbulentas que representan a la gente, a la multitud, y la gente se ha organizado de tal modo de traer contentamiento. Pero ¿cómo encontramos en la historia que se ha organizado esta gente para calmar la tempestad de las aguas? Vemos que siempre ha habido un grupo privilegiado, el rey, los nobles, gente con poder económico. A ellos pegados los sacerdotes, el clérigo. Después de ellos, los guerreros, los combatientes. Más abajo de ellos, el pueblo común, y abajo, los esclavos. Pero esto no ha contentado a la gente. Esto no ha hecho que las aguas se tranquilicen, porque los esclavos y el pueblo siempre ha clamado porque viven en una forma infrahumana, mientras que los de arriba viven en una forma superhumana, lleno de riquezas, lleno de esplendor, lleno de todo tipo de deleites y placeres, mientras que el pueblo abajo muere de hambre y trabaja peor que bestias. Pues esto ha ido cambiando con el tiempo ya, se suprime a los esclavos, pero siempre está arriba la realeza, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Arriba los que se dedican a hacer la guerra, el clero los que se dedican a rezar y el pueblo los que se dedican a trabajar. Pues esto ha ido con el tiempo también cambiando, porque no ha logrado tranquilizar las aguas de las gentes. Y ha habido una lucha entre el poder que ha querido mandar a fuerza y el pueblo que ha empezado a desarrollarse poco a poco y ha empezado a exigir sus derechos. Una democracia naciente, pues esto no tiene más de 300 años, porque el pueblo no soporta más la opresión. Y ha empezado a desarrollarse en estos últimos tiempos lo que llamamos la democracia, tratando de crecer, tratando de decir esto es lo que va a calmar las aguas y hacer que todos vivan en una vida tranquila. Pues la democracia asusta y todavía tenemos pueblos dictatoriales que la democracia asusta y quieren ellos, sobre todo los países árabes,
aplastar el concepto democrático. Pero vemos que la democracia está creciendo y se cree que es la solución para que haya tranquilidad en la tierra. Pero es falso, porque la democracia ha traído acciones contra Dios. Porque es gracias a esta ventana de la democracia, está llamando bueno a lo malo. A lo que Dios llama malo, ellos lo están llamando bueno. Así que la mayoría dice verde, verde tendrá que ser. El hombre es un ser malo y en su corazón están esas cosas y la mayoría son malos y maldades solamente van a proponer. Encontramos en la Biblia también en el libro de Apocalipsis como una mención extra a la iglesia Laodicea. Su nombre significa derechos del pueblo, que habla de iglesias democráticas. Y ponte a pensar cómo serían esas iglesias democráticas, donde ya Dios no es el que dice esto se debe hacer, sino hagamos lo que la mayoría le parece bien. Y así era esta iglesia, Laodicea, una iglesia que no era caliente, totalmente dedicada a obedecer a Dios, pero tampoco era fría, que rechazaba a Dios, era un término medio. Y Dios dijo de ella que la desecha. Y dijo, y tú crees que eres rica, pero dice, compra de mí oro refinado por el fuego. Gente que pruebe su fe, que pruebe a Dios y que se someta a Dios. Porque tú, le dice Dios a esa iglesia, eres desventurada, pobre, desnuda, diciéndole que esa iglesia es una iglesia mediocre, la que Cristo está tratando de entrar a ellos tocando la puerta de esa iglesia. La democracia no va a traer la solución a este mundo, a este sistema. ¿Cómo está organizada ahora la sociedad? ¿Cómo está organizado ahora el mundo? El mundo se ha organizado de tal forma que satisface todas las necesidades del ser humano. Si tiene necesidad de un gobierno, se lo provee. Políticas, justicia, sistema de justicia, es un sistema educativo, sistema religioso, un sistema de investigación, de tecnología, de avance, de salud, de asistencia social, un sistema económico, un sistema laboral, transportes, comunicaciones, deportividad, competencia, diversión, placer, expresiones artísticas, todo lo que el hombre necesite, el sistema ahora se lo provee. Y parece bueno, que todo está organizado. Pero ¿saben? Que todo el sistema está organizado, pero no toma en cuenta a Dios. De ahí que todo grupo que trata de satisfacer una necesidad en el hombre tiende contra Dios, atenta contra Dios. Ninguno de estos toma en cuenta a Dios. ¿Qué dice el científico? Dios dice que Él es el creador de la vida. Pues yo, con mis experimentos, procuraré crear vida, oponiéndose a Dios. ¿Qué dice el médico? El médico dice, vengan a mí, mujeres, soy experto en abortos, no importa qué mes tengas. Hombres que quieren ser mujeres, vengan para acá, yo los cambio, yo los transformo. Todo lo que hay en el mundo tiene su oposición a Dios. El que comunica, él dice, no voy a comunicar tonterías ni inmoralidades. Por el contrario, eso es lo que más se publica porque es lo que más vende. Todo está contaminado. Dice Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 14, 23 dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y eso es lo que hace el mundo. Nadie toma en cuenta a Dios, ni siquiera el sistema religioso. El sistema religioso, ¿qué te enseña ahora? Haz obras y ganarás el cielo. O no te preocupes que en esta tierra no lograste ser bueno, ya te reencarnarás y tendrás una siguiente oportunidad. O no te preocupes, tú te mueres, tus familiares te hacen una buena misa, cantada y en latín, y te mandan al cielo. Te pone diversas cosas, ¿no? Dios es tu ser interior, tienes que concentrarte con el y vas a encontrar la paz interna, vas a encontrar a Dios. Una serie de posiciones para satisfacer al hombre, pero nadie tiene en cuenta al verdadero Dios. Todas las cosas que se hacen sin tomar en cuenta a Dios, ni darle las gracias a Dios, ni la gloria a Dios. Las escuelas te enseñan de Dios y cómo llegar a Él. Te enseñan que no hay Dios. Te enseñan que lo importante es el hombre. Si tú piensas que puedes, lo podrás. Humanismo. Es lo que te enseña. Nada de lo que el hombre ha arreglado como su sistema de organización te lleva a Dios. Y es que encontramos
que este mundo y este sistema de mundo está gobernada por una cabeza, una mente. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es el Dios de este mundo, es el que los gobierna. Ya Efesios 2:2 dice que la gente sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades de las tinieblas, que es el que actúa en todos los hijos de desobediencia. Todas las mentes están corruptas y están guiadas por la mente de Satanás. De ahí que cada estamento y grupo organizado que hay en la tierra no le da la gloria a Dios y por el contrario, tiene su propio tinte de expresión contra Dios, tiene su propia forma de decirle no a Dios, ni de glorificarle, ni de darle honra, por el contrario, de ignorarlo. Cada cosa que organiza este mundo tiene un tinte de pecado. El sistema del mundo entonces no toma en cuenta a Dios, no le honra, y es como el camino ancho que te lleva a la perdición. El camino que te conduce inevitablemente al juicio de Dios. Conocemos este cuadro llamado el de los dos caminos, en el que se presenta un camino ancho que lleva a la perdición, al infierno, y un camino angosto que te lleva al cielo. Este cuadro es válido para señalar los destinos, que son diferentes, pero realmente el camino del cristiano y ese camino angosto del cristiano no es apartado, no es alejado, no es silencioso, no es solitario, donde tú estás caminando solito por ahí, ¿no? El camino angosto queda en medio del camino ancho. Este es el camino ancho con todas las cosas ya hechas. Tal vez dijésemos como cristianos, el mundo está contaminado, todo lo que hace es para dar la gloria a sí misma o al diablo, y no a Dios. Entonces, ¿qué cosa hacemos los cristianos? ¿Qué cosa haríamos? Pongámonos de acuerdo todos los cristianos maduros y consagrados y compremos un territorio. Ahí vamos a poner nuestro propio presidente que sea cristiano consagrado. Nuestros profesores, de la misma manera, escuelas cristianas. Y todo lo demás, negocios, todos cristianos. Porque así tendríamos un sistema que no está corrupto. Y cuando ya lo lográramos y miráramos a Dios para decirle, mira Señor, lo hicimos, Dios, ¿qué nos diría? No. Yo no te he dicho que te vayas a vivir aparte. Yo te he puesto en el mundo. Porque tú tienes que dar ejemplo, tú tienes que ser luz. Tú tienes que alumbrar, tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que preservar. Por eso, nuestro caminar en esta tierra es en medio del mundo. Teniendo el mismo presidente que los demás. Yendo a los mismos trabajos que los demás. A las mismas escuelas, y todo lo que el mundo ya ha organizado, su sistema, aunque corrupto, con su propio color de oposición a Dios y de pecado a Dios, por ahí tenemos que andar en el mismo sistema, pero siendo luz, pero haciendo las cosas que nos corresponde igual que los demás, pero no contaminándonos, siendo diferentes, siendo esa expresión de preservación y de luz en el cual Dios nos ha puesto. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios que debemos comportarnos o de ver a este enemigo con el cual tenemos que lidiar todos los días, con el cual tenemos que compartir cosas? Toda la ideología del mundo la estamos viviendo a diario. Viene a nuestra mente. La forma de vida del mundo está metido en nosotros, pero tenemos que ser luz. Dice Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú has nacido en Dios? ¿Tú has nacido de nuevo? Todo el que es nacido en Dios vence al mundo. Porque nosotros, cuando nos hemos encontrado con Dios, cuando Dios nos ha abierto la mente para ver que realmente Él es el Ser Supremo y que merece todo respeto y obediencia de nuestra parte, y le estamos agradecidos por habernos perdonado todo lo malo y pecador que hemos sido, le debemos obediencia y amor a ese Dios. Y por amor y respeto a Dios no vamos a querer hacer algo que vaya en contra de Dios. Entonces, una de las cosas para vencer este mundo es realmente tener ese encuentro con Dios y ser hijos de Dios, cambiados y renacidos de nuevo, que no todos lo son. Hay muchos que tendrán una cultura de Dios, sabrán acerca de este Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios, un toque en el cual su mente se les ha abierto, sus ojos se han abierto y han sentido a Dios, y de tal forma que ahora pertenecen a Él y son hijos de Él y siguen el camino de Dios para no ofenderle. Pues esos que son nacidos de Dios
son los que vencen al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 16:36 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos a Jesús que Él ha vencido al mundo, vino a esta tierra como hombre, vivió en el sistema que tuvo en ese tiempo, pero sin embargo, siempre poniendo los puntos sobre las sillas. En las cosas que tenían un color de pecado, Él siempre se ha parado a decir esto es malo y se debe hacer así. También es nuestro ejemplo para que nosotros también venzamos al mundo, porque Él ha venido a darnos ejemplo que Él ha vencido al mundo. Hay cosas que debemos hacer, que nos corresponden hacer. Una de ellas es desaprender, porque en este mundo hemos nacido y hemos visto cómo funcionan las cosas y hemos aprendido a hacerlas de la misma forma. Pero tenemos que desaprender, tenemos que sacarnos esa forma de vida y buscar ahora cuál es la forma correcta de vida que Dios nos dice. Ese desaprender lo encontramos en Romanos 12:2, cuando dice que no tenemos que conformarnos a este siglo. La palabra siglo también es mundo, como sistema. No tenemos que conformarnos a este mundo, sino que tenemos que ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido, tenemos que desecharlo y aprender la nueva forma como Dios quiere que caminemos. ¿Y cómo lo logras? Estudiando su palabra, enterándote de cómo Dios dice que debes vivir. La Biblia es la que va limpiándote, la que te va quitando los modos antiguos de cómo tú pensabas y cómo veías las cosas y cómo hacías las cosas. Tenemos que desaprender, tenemos que descontaminarnos. Filipenses 2:15 dice: para que vosotros seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahí que nosotros tenemos que resplandecer haciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer, no lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Se acabaron entonces las mentiras para salir adelante, los trucos y las trampas para salir adelante, y una serie de cosas que los negocios hacen las trampas. ¿Sabes qué? No vamos a declarar esto, vamos a comprar esto por lo bajo, para ahorrarnos. ¿Cómo vamos a pagar tanto? Nosotros estamos trabajando solamente para el Estado. Por ahí vienen los razonamientos, ¿no? Que el jefe te dice: mira, si no, no voy a poder seguirte contratando. Nosotros, bueno, ya, pues por aguantar el trabajo, entramos en esos juegos truculentos que son la connotación de ofensa contra Dios. Pero debemos mantenernos puros y justos. Así nos despidan, porque no confiamos en el trabajo, confiamos en Dios que nos da el trabajo. Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo de una forma sobria, sabia y piadosamente. Santiago nos dice que nosotros tenemos que enemistarnos contra el mundo, no contra las personas, sino contra el sistema. Dice Santiago 4:4: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo va a hacerse enemigo de Dios. Entonces nosotros somos amigos de Dios y somos enemigos del mundo, del sistema, de cómo se mueve el sistema mundano que está tratando de agarrarnos y de contaminarnos. Tenemos entonces que enemistarnos contra el mundo y desamorarnos. Desamor. No amar al mundo. Como dice Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo te va a proveer lo que tu carne desea. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida proviene del mundo. No lo ames, porque tenemos otro amor. Amamos a Dios. Y Él nada tiene que ver con este sistema corrupto del mundo. Y en Juan 15:18 Jesús mismo nos está dando un ejemplo. Dice: si el mundo os aborrece, pues piensen que a mí me aborreció primero. El amor es a Dios, no al mundo. Y si el mundo no lo amamos, el mundo nos va a odiar. Pero tranquilo, dice Jesús, es la respuesta natural, porque el mundo quiere que tú entres en sus juegos. El mundo quiere que tú seas uno de los que también apoye lo que Él hace. Pero como es contra Dios, no lo apoyamos, por eso el mundo nos odia. Pero Jesús dice: tranquilo, a mí me han odiado primero.
Así que nosotros como cristianos tenemos que hacer ese esfuerzo siempre. Cuando salgas a la calle adelante, di siempre: soy enemigo del sistema del mundo, soy enemigo del sistema del mundo. Yo amo a Dios. Descontamínate y tienes que brillar más bien en el mundo, porque tú eres quien Dios ha puesto en este mundo para preservarlo, para que seas luz, para que seas guía, para que seas esa sal que preserva. Y transformándonos, cambiando nuestra mente, leyendo más la palabra de Dios y de las formas que Él nos indica, cómo debemos de vivir. Esto es la presentación de este enemigo que es el mundo y que nos rodea, porque estamos en él. Cada día lo vemos a nuestro lado, cada día recibimos las tentaciones de parte de él y tenemos que mantenernos sobriamente. Tenemos que ser muy cautelosos, sobrios, velando y siendo luz en esta tierra.